Agape es mi fiesta con Dios. Bendiciones, hermanos. Jesús es amor y lo que hizo lo demuestra y lo que hace lo sigue demostrando, ¿no? Y el propósito suyo es que nosotros, en unidad con Él, siendo uno con Él, le permitamos manifestarse para seguir siendo amor, amando a todas las personas que nos rodean y todos los que Dios quiere traer a las vidas de cada hijo para que conozcan vivencialmente el amor que Dios es. Pues gracias a todos por su participación y por aceptar crecer como hijos de Dios. Vamos a dar gracias por lo que hoy Dios va a traer a la vida de cada uno de nosotros, teniendo presente siempre que la mesa de Abba está en ti. Hace rato en la reunión que tuvimos aquí localmente, una hermana compartía que ella está aprendiendo a vivir comunión y que estaba enfrentando una situación y eligió involucrar a nuestro Padre y que entonces Dios le mostró un lugar blanco, resplandeciente, con una mesa, con 2 sillas, y le dijo, siéntate. Y le mostró que cada vez que ella lo involucra, esto es lo que sucede, Él va a servir la mesa, Él le va a dar con qué vivir las cosas. Y pues fue llena de paz y de la presencia, lo que es Dios, ¿no? La presencia de Dios manifiesta lo que Dios es para que tú lo vivas. Pero este debe ser lo normal en nosotros. Estamos aprendiendo a vivir allí, pero conforme Dios haga su trabajo en nosotros, se va a volver lo normal, ¿sí? Lo natural para nosotros. Y yo quiero invitarte a que hoy tú dispongas tu corazón para que allí Abba te sirva la mesa. Su mesa. Padre, gracias porque estás manifestándote a nosotros y conforme aprendemos a permitírtelo, estás manifestando tu presencia hacia afuera de nosotros para bendecir a los que amas. Gracias. Gracias por el testimonio que estás escribiendo en cada una de nuestras vidas y por lo que hoy vas a añadir con el pan de vida a nuestro corazón, de forma que quede escrito en nosotros lo que nos has dado y Jesús se ha manifestado en nosotros. Gracias por tu poder para hacerlo y por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si estás conociendo a Dios, te estás conociendo en Dios. Porque conocer de Dios es un concepto humano, ¿no? Es lo que le pasaba a Job. De oídas te había oído. Alguien me habló de ti. Y en ese asunto en el que billones de personas están en la tierra, nunca va a haber conocimiento de Dios, porque eso es algo externo, ¿sí? Que requiere de tu capacidad de imaginar, de entender, en fin, de armar conceptos. Y obviamente si alguien está hablándote de Dios, pues también está en función
su capacidad de explicar, su capacidad de haber entendido y todo eso. Pero esos conceptos son totalmente humanos y son absolutamente incapaces de traernos al conocimiento verdadero de Dios. Jesús especificó ese conocimiento en Juan 17 cuando dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y la enorme diferencia está en esto, que conocer a Dios en ti por la vivencia de lo que Él es, no por conceptos que escuches externamente, es lo único a lo que Dios le llama conocerle. Segundo, que nos es dado participar para que Dios se dé a conocer a otras personas. Y por eso cuando tú aprendes a permitirle a Dios ser el que hable, cuando tú vives comunión, no para hablar de Cristo, sino para que Jesús en ti le hable a las personas. Entonces, lo que sucede es algo completamente diferente, ¿te das cuenta? Porque tú vas a ser provisto y guiado en tu corazón a hablar palabras, pero esas palabras que tu boca va a entregar, cuando viajan a la persona, no son tus palabras. ¿Te das cuenta? Sino es Dios, palabra, Jesús, el verbo, entregando lo que Él explicó sobre sus palabras. Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así que mira la enorme diferencia. Tú o yo tratando de hablarle a alguien de Dios con limitaciones propias y con las limitaciones que tenga la persona a quien le estamos tratando de hablar de Dios. A Jesús, que conoce a esa persona perfectamente, porque todo lo de cada persona es como está declarado en la Escritura, todas las cosas están abiertas y desnudas a sus ojos, dándole a esa persona en su corazón palabras que son espíritu y que son vida. No hay, no hay comparación. Entonces, cada uno de nosotros, número uno, debe saber escuchar de manera exclusiva la voz de Jesús. Él así lo dijo, mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de ellos. Y mis ovejas conocen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Eso es lo primario, ¿no? Saber escuchar en tu corazón la voz de Jesús. Segundo, aprender a participar en que sea Jesús en ti hablando. Y entonces tú empiezas a funcionar correctamente como hijo o hija de Dios. Para Jesús, ser hijo de Dios quiere decir que el Padre que mora en él es quien habla. Juan capítulo 14, que el Padre que mora en él es quien hace las obras y que él participa. Él es la persona en la que el Padre va a manifestarse para hacer las obras que tiene preparadas de antemano. Y en Jesús lo podemos ver desde el libro de Génesis, en el primer capítulo, cuando dijo Dios, sea la luz, ahí estaba Jesús, siendo la voz, siendo el verbo. ¿Te das cuenta? Cuando dijo Dios, cada una de las
palabras que dieron forma al universo y que lo sustentan hasta este día, Jesús es esa palabra. Pero esa palabra, ¿de dónde nació? Del Padre. Cuando Él está en la tierra, ahora Jesús funciona de la misma manera en un cuerpo terrenal. Y por eso en Juan 1:14 dice, y vimos, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero ojo, eso que sucedió, eso que Jesús manifestó, es el precedente establecido para que los hijos de Dios vengamos a esa misma vivencia, porque esa es la promesa hecha por Jesús para ti, para mí. Otra vez Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, yo no hablo, yo no hago, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús continúa y diciendo, por lo tanto, porque así son las cosas conmigo, todo aquel que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que éstas hará por cuanto yo voy al Padre. Y procede Jesús en el resto del capítulo a explicar cómo sucede eso. Él dice, yo me voy de esta vivencia terrenal para regresar ya no a estar con ustedes, sino a estar en ustedes. Pero no solamente voy a venir yo, mi Padre les va a dar al Espíritu Santo y Él mismo va a venir a morar en ustedes. Entonces, ¿te das cuenta la maravillosa promesa que está cumpliéndose conforme nosotros aprendemos a vivir esta verdad? Jesús puso un prefijo a esa declaración, dijo, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, amada familia, cada uno de nosotros de manera individual somos invitados a dar estos pasos de fe. Somos invitados a recibir lo que está declarado y que el Espíritu Santo trae a tu corazón para que tú entres a vivirlo, entres a que se cumpla en ti lo que Dios ya especificó que debe de ser tu vida. Así que, por favor, ubícate en este momento en quién eres tú, ¿sí? ¿Quién eres tú y en qué se basa eso que tú eres? Y si en tu corazón la respuesta ágil es, soy hijo o hija de Dios porque nací de Dios, entonces tu fundamento ya está funcionando. Si en tu corazón todavía eso no es lo que vive allí, entonces date la oportunidad de permitirle a Dios traerte a verdad. Y si eres una persona que dices, yo no sé nada de esto, pues lo primero que tienes que saber es que eres amado, que Dios te ama y que Él se ha ocupado de hacerte justicia de la herencia humana que recibiste al nacer, para no solamente removerte de todo ese sistema de existencia que Dios le llama muerte, sino para darte parte en su familia. Y todo está preparado para que si tú decides abrirle el corazón a Jesús, empiece el trabajo de Dios que te transforma de un heredero de maldición
porque eso es lo que existir bajo el régimen de la naturaleza humana significa para Dios, y ser traído por un proceso maravilloso de transformación que te libera de esa naturaleza y te hace nacer de nuevo en tu espíritu como hijo natural, un hijo engendrado por Dios. Y en esta nueva existencia, entonces ahora todo está provisto para que tú desarrolles no solo una nueva identidad, lo cual te es provisto, pero desarrolles la vivencia de algo maravilloso que solamente existe en la naturaleza divina, y es comunión. Tú puedas ser uno con Dios, tú puedas participar de todo lo que Dios es. Pero para los que hemos nacido de nuevo, nuestra realidad está dada, pero no siempre recibida y mucho menos vivida, ¿sí? Nuestro peor enemigo es la ignorancia de verdad, para los que hemos nacido de Dios. Y obviamente el que no ha nacido de nuevo, porque no ha tomado la decisión o nunca ha sido traído a la información, la comunicación de la justicia que Dios le ha hecho, pues entonces esto es absolutamente ajeno a su comprensión. Pero si tú has tenido la experiencia y tomaste la decisión de recibir a Jesús, entonces en ese instante todo lo relativo o relacionado a lo que Dios llama su salvación, que no es un evento, es un proceso de no solamente darte una nueva existencia, sino llevarte a la plenitud de esa existencia. Y la plenitud de esa existencia es semejanza absoluta con Jesús. Entonces, tu proceso ahora es recibir los servicios divinos que Dios viene a operar en ti. Por favor, escucha esto. Todos vivimos en algún tipo de comunidad, ¿no? Puede ser una ranchería, puede ser una enorme ciudad. Pero lo que es cierto de cada comunidad es que hay servicios. Por ejemplo, si tú vives yo tuve la enorme bendición de llegar a una población en Oaxaca a los 5 años de edad, una población, no la ciudad de Oaxaca, sino a un poblado cercano. ¿Y qué servicios había allí? Pues había escuela, había molino, había tiendas, había una autoridad que guardaba el orden, había un camino, una brecha era entonces, pero había comunicación, había un autobús que salía todas las mañanas a la ciudad y regresaba. Servicios, servicios, servicios. Porque para existir requieres de servicios. Había gente que sembraba y cultivaba y producía comida, criaba animales, etcétera, etcétera. Entonces estamos acostumbrados a recibir, a participar en proveer y en recibir servicios. Si los trabajos que las personas aprenden a realizar existen porque hay un mercado que requiere de servicios o de bienes o de productos, ¿sí? Entonces comprendemos eso. Pero ahora vamos a hablar de los servicios divinos, ¿de acuerdo? Y vamos a entender que los servicios divinos son provistos por Dios directamente a ti en tu espíritu.
¿Ya? Entonces, esto es algo maravilloso de comprender, porque cuando Dios nos amó y Él nos explica el tiempo, aunque Él lo dice de esta manera, que Él nos amó, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que se empezara a contar cronológicamente el tiempo de la creación de nada, cada uno de nosotros ya estaba en el corazón de Dios. Y por eso Él dice que nos ama con amor eterno, ¿sí? Pero ese amor no es un amor de vano, nada más así de palabras bonitas y de emocionarte, no, es un amor de obras, es un amor de hechos. Y ese amor comprende para Dios algo eterno y para eso Él lo ha empaquetado todo en algo que Él llama vida eterna, darnos vida eterna. Jesús nos dijo y nos dice, yo he venido para que tengas vida. Bueno, ese amor que Dios no tiene amor, Dios es amor, ha preparado, ha dispuesto todo lo que tú y yo necesitamos, requerimos, para venir a esa máxima que Dios quiere ver en nosotros y es ser uno contigo. Eso es el anhelo de Dios, es ser uno contigo y que tú seas uno con Él. Pues vamos a empezar, para hablar de los servicios divinos, vamos a empezar viendo este contexto, ¿sí? Porque si no entiendes para qué son los servicios, pues vas a estar quizá confundido o batallando en cómo se aplican a tu vida. Los servicios divinos han sido preparados para cumplir el propósito eterno de Dios contigo. Y ese propósito eterno es que tú vengas a la plenitud de Dios, que en ti habite toda la plenitud de Dios. Lo puedes ver en Efesios el capítulo 3. Quiero invitarte a que lo leas allí. En el versículo bueno, tenemos que empezar por lo menos en el verso 16. Y está hablando de nuestro Padre Dios y dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, con capacidad en tu hombre interior por su espíritu. Aquí está un servicio divino. ¿Te das cuenta? Y conforme tu entendimiento se aclare a esta provisión, tú vas a poder empezar a ver en la escritura, el Espíritu Santo te va a llevar a ver los servicios divinos y quién los provee. Y aquí está, el Espíritu Santo es el encargado de darte poder divino, capacidad divina. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu para que habite Cristo por la fe en tu corazón, a fin de que arraigado y cimentado en amor. ¿Quién va a hacer este servicio divino? Jesús. ¿Cuál es el propósito? Dice versículo 18, seas plenamente capaz, plenamente capaz. ¿Te das cuenta? Dios no te pone límites. Plenamente quiere decir un absoluto. Capaz de comprender con todos los santos. Nadie queda exento de esta promesa, de esta provisión. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Ahora, por favor, empieza preguntándote si tú ya recibiste esta promesa. Porque si no lo has hecho, aprende a recibir. Conforme el Espíritu Santo te muestra algo, no te lo muestra para contarte un relato, para que tengas allí un conocimiento irrelevante a tu persona. El Espíritu Santo nos guía a la verdad para que la recibamos y se cumpla en nosotros. Esta es la voluntad de Dios para ti. Que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es recibir esto? Es tomarle la palabra a Dios y decir, yo acepto que lo cumplas en mí. Y tú puedes ver en el contexto de lo que hemos leído, que aquí está involucrado Abba, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y puedes empezar a ver cómo toda la provisión divina es, no solamente Dios lo preparó, eso es maravilloso, pero para hacer que funcione en ti, ese mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que prepararon todo esto para ti, están ahora presentes en ti para habilitarte, para entregártela y para que funciones en esa provisión. Esto no se puede recibir con entendimiento humano. El entendimiento humano es ajeno a esto. Primera de Corintios capítulo 2 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede recibir porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, si tú quieres procesar esto intelectualmente, esto es locura. Pero si aprendes a funcionar con la mente que se te ha dado, la mente del Espíritu, la mente de Cristo, y desechas el entendimiento que alega con Dios, permitiéndole a Dios renovar tu entendimiento. Entonces esto cobra sentido. A ver, Dios me amó hasta lo sumo, hasta el tope de lo que Él es. ¿Y cómo me ama? Dispuso a hacer todo lo necesario para que yo y cada uno de mis hermanos que hemos nacido de Dios, vengamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres crecer? Acepta esto. Sí, porque decía nuestra hermana Cira, ¿no? Me quería yo estacionar porque eso me parecía cómodo, pero mi padre no me deja, ¿no? Y qué bueno, eso es amor. Para Dios amarte no es tenerte una mascota a quien le manifiestas cariño. O en el concepto de amor humano, ¿no? Amamos a los hijos, amamos a los nietos, amamos a los familiares, amamos a los amigos. ¿Y cómo? Pues diciéndoles cosas bonitas, dándoles cosas externas, pero no podemos meternos adentro y hacerlos plenos, ¿sí?
Y muchos tenemos esa idea de relación con Dios. Nos aceptamos diferentes a Él y buscamos que Él nos eche su bendición, ¿no? Que nos dé un poquito de paz, que nos dé un poquito de amor, que nos dé un poquito de paciencia, que nos dé un poquito de finanzas, que nos dé salud, etcétera. Eso es demasiado miope. Perdona la expresión, pero es demasiado erróneo, es completamente equivocado de cómo te ama Dios. Dios te ama para que tú vengas a ser hecho igual a quien Él es. Dios es amor, Él quiere verte siendo amor. No otro amor, sino el amor que Él es. Por eso aquí no dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, tú puedas venir a parecerte a Jesús, amar como Jesús. No. Seas lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces hoy Dios quiere invitarte a que tú des este paso eterno, a que alinees tu corazón con su voluntad, con su propósito, porque cuando tú vienes aquí y aceptas esta voluntad de Dios para ti, ahora puedes entender cómo esto está provisto. Y aquí es donde entonces toma sentido los servicios divinos. Fuera de este propósito, no hay razón para hablar de ellos. Pero en este propósito cobran absoluto sentido. ¿Qué quiere Dios hacer de ti? Llenarte de toda su plenitud. Y eso no puede suceder a menos que seas hecho uno con Él. Entonces vamos ahora viendo el por qué. Vamos a ver el con qué. ¿De acuerdo? Y el con qué son los servicios que Dios va a cumplir en ti. Y no vamos a ver una lista enorme hoy, solamente a entender por qué Jesús dijo, yo no vine a que ustedes me sirvan a mí. Yo vine a servirles. Para que tú y yo funcionemos como Dios funciona. Para que tú y yo veamos cumplido este propósito, que es totalmente imposible lograr por medios humanos. No hay cómo. Y por eso esto es absoluta locura para la mente humana. Yo he vivido mi propio proceso de permitirle a Dios derribar todos esos argumentos en mí y también acompañar a hermanos en su proceso de venir a recibir esto correctamente y vivir con algunos el proceso de un absoluto rechazo, ¿no? Es decir, no, yo no acepto eso. Bueno, pues Dios se va a encargar de traerte a esta misma verdad en su momento. Hoy, a los que estamos reunidos y a los que estarán viendo este ágape posteriormente, Dios te está trayendo de frente a esta decisión. Esto es lo que quiero hacer en tu vida. Y quiero que veas cómo termina esta porción, esta promesa, cómo queda sellada. Versículo 20. Déjame leerte otra vez el 19, porque ahí está el corazón de esta promesa. Que tú y yo vengamos a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y a aquel que es poderoso.
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder es ese? Pues lo leímos en el verso 14, ¿te acuerdas? Dice que el Padre de gloria nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bueno, permite que Dios entonces empiece a armar esto en tu corazón, en tu entendimiento. Dios me amó y me ama para llenarme de su plenitud. Yo acepto. Si ya diste el paso, ya estás allí. Si lo estás dando, no te tardes. Si estás atorado, permítele a Dios tratar los argumentos y los problemas que esto te cause. Pero su verdad está aquí. No hay cómo eh, hacer que esto diga otra cosa. Llenarte de toda su plenitud. Y esto es un proceso de amor, por eso dice, arraigados y cimentados en amor. Esa experiencia de vivir quien Dios es te traiga al total de su plenitud. Ahora viene la promesa. ¿Quién lo va a hacer? El que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto nos lleva a dar otro paso más en la renovación de nuestro entendimiento, y es: yo no tengo que poder. No hay nada que Dios esté pidiéndome que yo pueda. Yo tengo que ser el producto de su poder. Cuando das este paso y le permites a Dios, recuerda, Él no te avienta una frasecita para que te enganches y estés ahí tratando de ver cómo lo logras. No, Él nos trae a reposo. Pero esto va a ser un proceso que cada uno de nosotros vamos a caminar. Y aquí está el cuadro de los servicios divinos. El padre es el dador, es el papá, es el proveedor, es el responsable de cada hijo que engendra. Y si tú has nacido de nuevo, has nacido de Dios y eres la responsabilidad de tu padre, y esa responsabilidad no es hasta que tengas 18 años o 21 años, esta responsabilidad es eterna. Y por eso para Jesús, que es eterno, Él vive recibiendo lo que el Padre ha preparado para Él como hijo. Esta es la vida de los hijos. Todo proviene del Padre. ¿Estamos aquí? Ahora nosotros tenemos que venir a este entendimiento, ¿sí? Para funcionar correctamente. Y por eso Jesús dice, mira, Mateo capítulo 6 es una enorme, enorme lección vivencial para los hijos. Jesús empieza diciendo, tú ya no eres sujeto a la maldición adámica, donde el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente y vivir de su capacidad. No,
Tú tienes padre. Y esa palabra padre en el lenguaje divino quiere decir responsable de sus hijos. Y por eso Dios se manifiesta en todos los nombres funcionales: proveedor, sanador, protector, etcétera, etcétera. Entonces, Abba vive en ti para ser tu papá, cumpliendo todas sus funciones de Padre eterno contigo. Jesús es tu hermano mayor y Él vive en ti para cumplir todas las funciones necesarias para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Por eso Jesús en Juan capítulo 10 describe ese trabajo. Si Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, lo cual quiere decir, Él siempre va adelante. Donde tú tienes que pasar, Jesús ya está allí. Y cuando eliges escuchar su voz y seguirle, nunca nada más escuchar. Por supuesto, si no escuchas, ¿cómo sigues? Pero escuchar y no seguir te crea muchos problemas. Porque la provisión de vida de la que Jesús es responsable contigo ocurre cuando tú le escuchas y le sigues. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Juan capítulo 10. Y el Espíritu Santo, su maravilloso trabajo en ti es muy extenso, pero vamos a empezar a entenderlo de esta manera. En primer lugar, Él te es dado en garantía de que eres hijo. Y su primer trabajo es dar testimonio a tu espíritu de quién eres tú. Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a mi espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y tú y yo requerimos eso de manera constante, ¿sí? Porque el espíritu que ahora somos, el nuevo espíritu, nace con esta capacidad de llamar a Dios Abba. Se ve, se conoce hijo de Dios. Y en el proceso de ser renovados, tú y yo requerimos de este servicio del Espíritu Santo. ¿Quién soy? Y Él te dice, eres hijo de Dios. Párate ahí. Tu inicio está allí. Hablé de Mateo capítulo 6, Jesús explica, ya eres hijo. Entonces, como hijo, conócete provisto. Eso es lo que es la oración que Jesús le enseña a los hijos. Padre nuestro, que estás en los cielos, quiere decir, vives en mi espíritu. Santificado sea tu nombre, quiere decir, limpia mi corazón para que tu nombre sea exclusivo. Yo no tenga otras fuentes de nada. Tú, nada más. Venga tu reino, hazme operar en tu naturaleza, hágase tu voluntad aquí donde estoy ahorita, como se hace en tu dominio eterno. Y ahora empieza a recibir el pan nuestro de cada día.
¿sí? No del año, no del mes. Tenemos que aprender a existir en los periodos establecidos por Dios y aquí en la tierra nos toca cada día. Lo voy a recibir de ti. No, pero es que yo en la alacena tengo para 2 semanas. En 2 semanas le pido a Dios más. Cada vez que te metes un bocado a la boca, o lo vas a recibir para que se cumpla la promesa de que Él sacia de bien tu boca, o te lo vas a comer fuera de bendición, etcétera, etcétera. Entonces Jesús te confronta con esta realidad que te toca vivir como hijo. Tú estás provisto. Mira cómo es tu papá. Tu papá creó las aves y él se encarga de alimentarlas todos los días. Y ni una de ellas cae por tierra, ni las de las aves más pequeñas, sin que él lo sepa. Eso es cómo cumple sus responsabilidades tu papá. Mira las flores, cómo las viste. Ni los más poderosos se pueden vestir como ellas. Tu papá, ¿no vales tú mucho más para él? ¿Qué está buscando Jesús? Que entendamos quién eres y que entres a vivir allí. Y por eso, ¿cuál es la instrucción? Busca primeramente lo mismo que Jesús enseñó a orar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Busca eso primero. Y todo lo que en ti no opera en el reino de Dios, busca su justicia. Es que me da el afán, busca justicia. Es que me da temor, busca justicia. Necesitas justicia ministrada a tu vida en todo lo que se opone en ti a la participación en la naturaleza de Dios. ¿Cómo se va a cumplir todo esto en ti? Porque Dios lo va a hacer en ti. Servicios divinos los hace Dios en ti. Nadie más lo puede hacer. Para traernos a vivir paz, por ejemplo, eh, para nosotros la paz debe ser absolutamente natural y inamovible. Pero eso va a ser un producto, ¿sí? Un producto que incluye la santificación de tu ser. Porque donde en ti haya, por ejemplo, culpabilidad, allí no hay paz. Donde haya ofensas, heridas que todavía traes que no están arregladas por Dios, allí no hay paz. Y todos conocemos el tormento de ambas cosas, la culpa y la amargura. Entonces, para traernos a la vivencia de paz y luego llevarnos a ser pacificadores, porque esto es lo que Jesús habló, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, Dios tiene que hacer cosas adentro de ti. El Espíritu Santo te tiene que traer a la convicción de pecado, justicia y juicio, lo cual hemos hablado en detalle en otras sesiones disponibles a ti en los recursos que hay.
tú tienes que proceder al arrepentimiento. Cuando vienes a arrepentirte, ¿con quién vienes? Vienes con Abba. Si Jesús es la propiciación o el pago, pero el que va a aplicar ese pago a tu corazón, a tu conciencia, es Dios Padre. ¿Y dónde está Él? En ti. Y cuando Primera de Juan 1:9 lo ejercitas en fe y vienes y le confiesas a Él los pecados que están siendo señalados por el Espíritu Santo y ojo, pueden ser actos tuyos o actos cometidos en tu contra. Sí, cuando hay algo que empieza a aflorar en tu conciencia y tú dices, es que yo no quiero acordarme, es que yo no, prefiero no ir allá porque me pone mal, estás fuera de base. La única manera correcta de procesar eso es, Padre, gracias por que estás trayendo esto para cumplir tu voluntad en mí. Y por eso la invitación a aceptar ser lleno de toda la plenitud de Dios te da el marco, sí, el contexto. A ver, ¿por qué está sucediendo esto? Porque mi Padre quiere traerme a su plenitud y esto estorba su plenitud. Mientras yo traiga esto en mi conciencia, no puedo estar en la plenitud de Dios. Entonces, este es un ejemplo, servicios divinos. Vienes al Padre, le confiesas, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarte de toda maldad. Toda la obra de santificación la hace el Padre en ti. Bueno, pues esta es una introducción a cómo estás provisto o provista para ser hecho hijo de Dios. Y venir a entender esto a mí me llena de un gozo enorme, porque no importa dónde esté, qué esté pasando, eh, qué situación interna o externa, física, de mi alma, de mi espíritu, de relaciones, de finanzas, de esto, de aquello, no importa. Los servicios divinos están funcionando y los encargados de proveerlos no duermen. No se van de vacaciones, no tengo que llenar formularios, no tengo que calificar con un montón de requerimientos, no tengo que hacer méritos. ¿Sabes qué tengo que hacer? Decir Abba con entendimiento. Padre, y recibir. ¿Qué tienes para mí aquí? Todo va a cobrar sentido en el contexto de la voluntad de Dios. Llenarte de su plenitud. Entonces, si tú empiezas a vivir en esa voluntad, en ese contexto, en esa aceptación, vas a ver cómo avanza el trabajo de Dios, porque te repito el versículo 20 de Efesios 3:20, Efesios 3. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea gloria por siempre. Pues fíjate, en tu diario vivir, cuando tú entras a esta promesa,
y le permites al Espíritu Santo hacer su trabajo de fortalecerte en tu hombre interior, se te quita eso. Es que le estoy echando ganas, pero me está costando. Pues te vas a cansar y te vas a desbaratar tratando y no va a funcionar porque estás yendo en contra de la provisión dada por tu Padre. Y Dios no te va a dejar aprender que si le echas ganas, las cosas funcionan. Lo que Él quiere que aprendas es a permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo en ti, fortalecerte en tu hombre interior. ¿Has vivido experiencias donde se te acaba la fuerza interna, no física, pero se te quita el ánimo, se te acaba con que ya no quieres, ya? Los que han tenido esa experiencia pueden identificar de qué está hablando Dios aquí con mucha mayor claridad. Esa situación te muestra que tienes un límite de capacidad. Y, y si nunca has tenido esta experiencia, bueno, permítele a Dios mostrarte que es ser fortalecido en tu hombre interior por su espíritu. Pero aquí está una explicación que Dios da. Está en el libro de Isaías y dice lo siguiente: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no desmayarán. Y no habla solamente de la parte física. Provisión. La provisión divina, resumo ahora, está dada para cumplir el propósito eterno de Dios contigo, con cada uno de sus hijos. Llenarte de toda su plenitud. Es en esa llenura de Dios que Él quiere manifestarse. Te das cuenta que tú vas a poder participarle al mundo el amor que Dios es, la paz que Dios es, la justicia que Dios es, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nuestro Padre quiere, que sus hijos aquí en la tierra le manifestemos. Como Jesús vino a manifestar al Padre, ahora nos toca a nosotros manifestar a Jesús, manifestar al Padre en toda, y Él quiere en toda su plenitud. Por eso hay promesas como las que están escritas en las profecías: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Dice que las naciones van a caminar al resplandor de tu luz. Jesús viene y ratifica y dice: tú eres la luz del mundo. La promesa de que la tierra será llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Tú crees que se va a cumplir? Mucha gente está ya en que nos despidamos porque hay guerra en Israel, ¿no? No es la primera guerra en Israel, hermanos. Y obviamente, guiados por el Espíritu Santo, intercedemos y participamos espiritualmente en el trabajo de Dios con su amado pueblo. Pero este es un tiempo para que los hijos le permitamos a Dios hacer de nosotros todo lo que Él ya comprometió. Cuando tú te veas en el espejo,
físico o en tu corazón. A quien debes tú de ver es a una persona que ha nacido de Dios, con quien Dios tiene un pacto, que Él es fiel y poderoso para cumplir en ti. Y todo lo demás que en ti no esté de acuerdo con eso, necesitas aprender a pararte en fe y rechazar todo lo demás, porque es todo lo demás que te diga que no eres quien Dios dice que eres, es un engaño y no viene de Dios, viene del diablo. Y si tú le estás creyendo más al diablo que creerle a tu Padre, entonces requieres que Dios confronte tu corazón en amor y te saque de ahí. No importa cuál sea el argumento y el enemigo sea esforzado por cultivar creencias y argumentos, muchos de ellos basados en la Biblia, para robarle a los hijos, que nunca descubran lo que son, que nunca se paren en fe, que nunca se atrevan a, porque entonces se le acaba el circo. Pues llegó el momento de que se le acabe el circo. Porque los hijos vengamos a fe, a creer a nuestro Padre capaz, a creer a Jesús responsable de todo lo que dijo. Jesús comprometió su palabra de esta manera. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿En dónde estás parado? Y dónde estás parado es de donde tú funcionas en tu día a día. Si funcionas desde la plataforma humana, desde la inseguridad, desde la miseria, desde la necesidad, desde todo eso, es tiempo que despiertes a quién eres y te pares donde te corresponde pararte como hijo o hija de Dios. Amado desde antes de la fundación del mundo, elegido por Dios para ser santo y sin mancha delante de Él. Esto es Efesios capítulo 1. Porque en amor Él te predestinó para que fueses hecho su hijo, adoptado y hecho su hijo. Y le puso un objetivo específico, Romanos capítulo 8, que seas hecho conforme a la imagen de Jesús. Y Efesios capítulo 3, para que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. Y Él dice que Él es poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que tú o yo podemos pedir o entender. ¿Estás parado ahí? De eso se trata la mesa de Abba hoy. Párate en quién eres para vivir los servicios divinos que Dios opera en ti y tú puedas empezar a ser la evidencia de su amor y de su poder. En cada generación, Dios ha llamado y los que le escuchan viven lo que Dios es capaz de hacer. Nuestra generación, y siempre hablamos en 4 generaciones, somos grupos de 4 generaciones en promedio en la Tierra. A veces hay 5, pero en la mayoría somos 4. Los que vamos de salida, los que están en la próxima etapa, los jóvenes y los niños. Ubícate en la tuya
y resuelve tu corazón. ¿Es capaz Dios de cumplir su propósito en ti? Le tomas la palabra, aceptas que Él te lleve a ser totalmente lleno de toda su plenitud. Y entonces fijas tu mente en que Él lo cumpla y te das por enterado de que para cumplir, Él se ha instalado en ti, Abba, Jesús y el Espíritu Santo, para proveerte de los servicios que requieres. En el antiguo tiempo, Dios habló con Abraham y Abraham buscaba que Dios le diera un hijo. Abraham encapsuló la bendición de Dios a que se cumpliera eso. Y Dios tuvo que trabajar con él más de 25 años para traerlo a entender algo más grande. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy tu galardón. Y por eso Dios tuvo, no solamente le dio el hijo, pero luego ¿qué hizo? Se lo pidió para establecer el corazón de Abraham. Contigo y conmigo Dios tiene que santificar nuestro corazón. Algunos estamos en todavía buscar satisfacer nuestros sueños, nuestras ideas, nuestros propósitos. Y cuando tu corazón elige eso, está desconectándose del propósito eterno. Créele a Dios, Él tiene todo provisto. Eso incluye todo. Y tu término aquí en la tierra, si le permites a Él cumplir este propósito, vas a ver satisfecho y rebasado cualquier cosa que a ti se te pudiera haber ocurrido. De eso se trata nuestra vida aquí. Padre, gracias por hablarnos verdad, retarnos a recibirla para vivirla y mostrarnos tu compromiso para cumplirla en nuestras vidas. Gracias porque hoy nos muestras que eres tú quien vino a proveer los servicios que cada uno de nosotros requerimos para que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Gracias, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias por los oídos dispuestos y los corazones comprometidos contigo para verte cumplir tu pacto en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados de Dios, bendiciones.